Hay mucho que hacer y aunque el escenario parece adverso, hay voluntad por parte de las universidades, de la sociedad, del Congreso y del sector productivo para mejorar el nivel de la educación superior. Para muchos mexicanos, tener un universitario en la familia es motivo de gran orgullo, por lo complejo que es en México entrar a una universidad y obtener un título. Tenemos que pasar de los casos particulares a la construcción de una estrategia que amplíe las posibilidades para los jóvenes y eso repercuta en el desarrollo de nuestro país, que es lo importante. México se encuentra en un momento crucial, tiene el potencial y están haciéndose las reformas y los tratos internacionales para el desarrollo. Pero tenemos que aprovechar haciendo lo necesario en la educación superior, que es un fundamento para poder lograr el éxito. Hoy ANUYS y FIMPES se unen en este foro, como en pocas ocasiones hemos visto, con felicidades. Aprovecho este espíritu para dar un salto adelante, un salto hacia el futuro y para el bien de nuestro país. Muchas gracias por estar aquí. Enhorabuena. Agradecemos el mensaje de bienvenida del senador Víctor Hermosillo y Zelada. Asimismo, agradecemos la presencia del senador Francisco Borges Valenzuela. A continuación, escucharemos el mensaje del senador Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación del Senado de la República. Don Héctor Arriola, representante del señor secretario Aurelio Nuño, distinguidos secretarios de la ANUYS, de FIMPES, distinguidos rectores, colegas senadores, alumnos, profesores y ponentes. Distinguida diputada Adriana Ortiz, también gracias por acompañarnos. México es un país que lleva prisa y que tiene grandes contrastes. Este evento es un mérito de una convocatoria de don Víctor Hermosillo y Zelada, miembro de la Comisión de Educación del Senado, porque en lo que hemos hecho recientemente en materia educativa, el eje de rotación principal ha sido la educación básica y un poquito educación media superior. Sin embargo, desde el punto de vista legislativo, no hemos puesto el énfasis necesario en la parte de educación superior. Nosotros clasificamos los temas en 4. 1, política pública, 2, legislación, 3, rediseño institucional y 4, financiamiento. En las diferentes mesas a las que se ha convocado el día de hoy, lo que pretendemos es hacer una reflexión sobre qué es México, quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Borges escribe para decir que la reflexión es uno de los signos de la inteligencia. Y lo que queremos escuchar de las diferentes perspectivas es cómo es que la cobertura, la calidad, la equidad y la pertinencia pueden tener un sentido de bienestar y de bienestar a cada uno de los habitantes del país, de cada trozo del alma, de cada una de las entidades federativas. Y por eso hoy lo que queremos es que se escuchen las voces y que podamos clasificarlas. Hemos tenido comunicación en diferentes momentos con don Jaime Valls, secretario ejecutivo de la ANUYS, y sabemos que ellos traen 3 mesas de reflexión en torno al tema de educación superior. Lo mismo hemos hecho con el ingeniero Guerra en el tema de FIMPES. Y hoy lo que necesitamos es un país que tenga unidad de visión y de propósito, que tenga la convocatoria de sus hijas y sus hijos y sobre todo que la universidad pueda tener un sentido de trascendencia. ¿Cuánto vale el sueño de un alumno que quiere ingresar a la universidad y no lo hace? Y por otra parte, ¿cuánto vale el sueño de un alumno que puede egresar y que puede trascender
para poder atender el tema de la pobreza, de la inseguridad, de la economía y de tantas cosas que pareciera ser que del camino se han ido diluyendo. Por eso nosotros estamos convencidos, como lo diría un gobernador de mi tierra, don José Aguilar y Maya, que un gobierno que no atiende las preocupaciones de sus universidades es un gobierno que carece de sentido histórico. Hoy tenemos derecho a muchas cosas, pero no tenemos derecho a fallar. Vinimos a escucharlos, a escribir páginas y a comprometernos. Bienvenidos, muchas gracias. Agradecemos el mensaje del senador Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación del Senado de la República. A continuación, tiene el uso de la palabra el maestro Jaime Valls Esponda, secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Muchas gracias. Buenos días a todos. Saludo cordialmente al senador Luis Sánchez Jiménez, vicepresidente del Senado de la República, al ingeniero Héctor Arreola, representante del secretario de Educación Pública, senador Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación del Senado de la República, senador Víctor Hermosillo, integrante de la Comisión de Educación y organizador de este importante foro, ingeniero Rodrigo Guerra Botella, secretario general de FIMPES, a los rectores y titulares de instituciones de educación superior, el Tecnológico Monterrey, UNITEC, UNIVA, Universidad de las Américas, Universidad de Guadalajara, entre otros que se encuentran con nosotros, a la diputada Adriana Ortiz Lanz, ex rectora de la Universidad Autónoma de Campeche, al titular de Universia. Muchas gracias por la presencia de todos ustedes. Agradezco a los organizadores de este importante foro de la Comisión de Educación la convocatoria que han hecho para que ANUYES participe en la organización y en la ceremonia de inauguración y en la mesa 3 particularmente. El mensaje de inicio esta mañana considera una propuesta de agenda legislativa que desde la posición de ANUYES resulta de vital importancia y que hemos venido analizando durante los últimos años. Se nutre de temas en los que existen coincidencias y parte de la premisa de que la solución a diversos problemas se resolverá con la concurrencia de todos los involucrados en el tema de educación superior, con un acuerdo nacional en el que participen las instituciones, los poderes legislativo y ejecutivo, así como la sociedad en su conjunto. Más aún, contiene el deseo de fortalecer y armonizar nuestro sistema de educación superior a efecto de que responda con mayor oportunidad a los retos nacionales e internacionales. México merece un sistema de educación superior robusto, que a partir de su buen quehacer, de la excelencia de sus procesos de enseñanza y aprendizaje, del impacto de su investigación y del cultivo de las artes, coadyuve al desarrollo del país. Hoy se dan nuevas condiciones y procesos socioeconómicos que hace apenas unas décadas no existían, y junto con ellos hemos sido testigos de un ensanchamiento de nuestro sistema educativo, lo cual entraña un enorme reto. Comparto unos datos. La educación superior actualmente es impartida por más de 3,000 instituciones públicas y particulares con distintos perfiles y misiones. El universo es muy heterogéneo. Tenemos universidades federales, universidades públicas estatales con apoyo solidario, universidades interculturales, universidades tecnológicas, universidades politécnicas, institutos tecnológicos, centros públicos de investigación, escuelas normales, además de los centros educativos particulares. Este conjunto de instituciones ofrece más de 31,000 programas educativos y atiende una matrícula de poco más de 4 millones de estudiantes, de los cuales aproximadamente 3.5 millones realizan sus estudios en la modalidad escolarizada y poco más de 500,000 en la no escolarizada. Tenemos pues un sistema muy diverso y complejo. Esto lo ha venido señalando nuestra asociación desde hace varios años, pero además ha insistido en que este entramado requiere de un mecanismo de coordinación que garantice la viabilidad del sistema en el mediano y largo plazo. Visto así, nuestros análisis han arrojado 3 conclusiones que señalaré brevemente. Los actuales medios de coordinación y regulación se presentan como insuficientes, pero con grandes potencialidades de mejora
para impulsar una nueva dinámica de crecimiento y pertinencia del sistema de educación superior. Segunda, no existen mecanismos institucionales para el financiamiento de la educación superior con una perspectiva de largo plazo que permita impulsar el desarrollo de la educación superior, la ciencia, la tecnología, la innovación y la cultura. Tercero, para garantizar la calidad en la formación de los profesionistas, se requiere hacer congruentes los procesos de enseñanza y aprendizaje con los de acreditación de los planes y programas de estudio, así como con los de certificación del ejercicio profesional de los egresados de nivel superior, temas que se han estado discutiendo en el Senado de la República. De estas conclusiones deriva una serie de recomendaciones, sobre todo en lo que hemos señalado que para que el sistema se abra a nuevas posibilidades de desarrollo se deben fincar nuevos pilares y uno de ellos es precisamente el normativo. Para la ANUYES resulta fundamental que todos nosotros analicemos integralmente el marco jurídico que regula la educación superior de nuestro país. En general, creo que coincidimos en que la Ley General de Educación, aun cuando establece la obligación del Estado para promover y atender la educación superior, es imprecisa en lo que se refiere a este nivel educativo y exige una redefinición de las reglas para el otorgamiento de los reconocimientos de validez oficial de estudios, así como mecanismos claros para la participación de proveedores de educación superior, incluso los extranjeros. Otro ejemplo es la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, ya que no responde a los cambios jurídicos, sociales, tecnológicos y globales que en los últimos años ha sufrido la educación superior, por lo que ha sido rebasada por otras prácticas y disposiciones normativas. Además, no considera la posibilidad de esquemas de financiamiento plurianual para las instituciones públicas de educación superior. Asimismo, el marco jurídico que regula el ejercicio profesional resulta insuficiente porque aun cuando en el artículo 5º constitucional faculta a las entidades federativas para determinar cuáles son las profesiones que requieren título para su ejercicio y la ley reglamentaria de dicho artículo lo hace respecto al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, es omisa en cuanto a los procesos de certificación de los profesionistas, así como imprecisa en el papel en el que juegan o podrán participar los colegios precisamente de profesionistas en la actualización y vigilancia del ejercicio profesional. Tenemos frente a nosotros una agenda bastante interesante que debemos desahogar, insisto, todos los sectores que estamos involucrados en el ámbito educativo, una discusión aparte merece su instrumentación. En la tarde, en la parte de la mesa 3, haremos la propuesta de la que mencionaba el senador Romero Hicks, en lo que se ha venido trabajando en estas 3 mesas que se instalaron derivado del encuentro con el presidente de la República en enero de este año. Concluyo reiterando que necesitamos un sistema que lidere la ruta de crecimiento y aporte a buena convivencia de nuestro país. Identificarnos y comprometernos con la educación superior es una condición indispensable. Muchas gracias a todos por su atención y felicidades por este importante foro. Gracias. Agradecemos el mensaje del maestro Jaime Valls Esponda. A continuación, tiene el uso de la palabra el ingeniero Rodrigo Guerra Botello, secretario general de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior. Muchas gracias, distinguidos miembros del Presidium, damas y caballeros, estimados senadores. Gracias por la invitación, gracias por la organización del foro. Quisiera solo hacer unos breves comentarios, porque en la mesa número 3, igual que el secretario de ANUYES, tendremos una participación. El senador Romero Hicks mencionó, y es cierto, que los esfuerzos de la transformación de México en la materia educativa se han centrado fundamentalmente en la parte de la educación básica. Y la visión que tenemos en FIMPES y de nuestras universidades es que la importancia de la educación superior estriba en que mientras que en la educación básica los efectos positivos que esperamos que existan tomarán 20 años en tener un efecto real en la sociedad, la educación superior podríamos hacer cosas que en menos de 5, 7, 8 años podrían surtir efectos muy positivos para la sociedad si nos atendemos adecuadamente a través de la normatividad y la asignación de recursos correspondientes. El senador
Hermosillo señaló algo relacionado con la cantidad de chicos que en edad universitaria no están en la universidad, 7 millones. Y esos 7 millones existen de los pasados 10 años. Simplemente los perdemos de vista en cada vez que hacemos una medición. Pero la verdad es que ahí están, y como la medición se mueve y se mide solo hasta los 23 años, hay 1.250.000 que salen de la medición, que tienen ya 24 años y que nadie sabemos de ellos. Entonces es un tema muy importante, es un tema toral, es un gran riesgo social y es una gran pérdida de la oportunidad del aprovechamiento del bono demográfico que México tiene y que va a perder en los siguientes 20 años. Pero la importancia o el riesgo social estriba en que no sabemos qué pasa con esos muchachos. Tal vez vayan a la educación técnica, pero sin embargo la educación técnica no ha crecido a ritmos que digan que ese es el destino de los chicos que no trabajan y no estudian. Quizás vayan a la economía informal. La economía informal quizás cuenta por el 60 y tantos % de los empleos generados. Ojalá y ese sea el destino preferencial. Pero también nos preocupa mucho la inactividad que genera y los peligros que representa las actividades ilícitas, o el que 31% de los chicos que tienen adicciones están en edad universitaria. Esa debe ser un punto focal que nos debe llevar a unir esfuerzos a las universidades públicas y privadas para aumentar la cobertura, tan solo por razones sociales, siempre que tengamos una vinculación con el sector productivo más real y más eficiente de la que hoy tenemos, que para ser honestos va mucho más en el campo de la firma de convenios o de los discursos y menos en la realidad de la generación de empleos. Por lo tanto, en la FIPES pensamos que la definición de calidad tiene que estar relacionada con lo que pasa con los chicos cuando salen de los salones de clase de nuestras universidades y lo que pasa en su vida profesional, porque a final de cuentas entran con una expectativa, como el senador Hermosillo lo estableció, con una expectativa de una mejor vida, y hoy por hoy la educación y la educación superior sigue siendo la escalera o la herramienta de transición o de escala social o de escalamiento social y económico que tiene este país, y debemos de seguirla protegiendo. Leía en el tercer informe de la Secretaría de Educación Pública que México como país dedica, no sé, 2.000 millones de millones a educación. Es una cantidad muy grande para que los que estamos en ello no tengamos la disciplina de la rendición de cuentas. Y hoy por hoy los sistemas de acreditación de calidad modernos en el campo de la educación superior deben de pasar por la rendición de cuentas al exalumno, al graduado, a los padres de familia, a los empleadores que les dan empleo y en general a la sociedad a través de mediciones concretas, a través de aperturas que aunque den cabida a las críticas injustas e inmerecidas, como a veces también pueden ser las críticas, pero que no hay ningún sistema que mejore su calidad si no le da apertura a diferentes puntos de vista y a diferentes oportunidades de recibir críticas para tener un proceso de mejora continua. ¿Y qué podemos decir del marco fiscal? Que ese es parte de la mesa número 2, en donde en México pareciera ser una fuente, la parte de educación, una fuente de ingresos tributarios cuando no la es en ninguna parte del mundo, o como un medio de balancear las cuentas públicas cuando no creo que eso sea la importancia de la educación superior o la educación en general. Así que hay mucho trabajo por hacer para que el marco fiscal sea un promotor de la educación más que un inhibidor como lo es hoy día. Así que tenemos muchos temas por debatir, muchos temas por comentar, y le damos las gracias al Senado, a la Comisión de Educación, al senador Hermosillo por hacer este esfuerzo de traer a la opinión pública y a los medios de comunicación a través de ellos para que se ventile más allá de la importancia que es mucha de la educación básica, que se ventile los retos y las necesidades y las oportunidades que la educación tiene para nuestra sociedad. Así que en base a ello esperamos tener 3 mesas de trabajo muy productivas con gente muy preparada en los temas respectivos. A todos les agradecemos su presencia esta mañana. Buen día, gracias.
Agradecemos las palabras del ingeniero Rodrigo Guerra Botello, secretario general de FIMPES. A continuación, tiene el uso de la palabra el ingeniero Héctor Arreola Soria, coordinador general de Universidades Tecnológicas y Politécnicas. Saludo al senador Luis Sánchez Jiménez, vicepresidente de la mesa directiva del Senado. En él a todos y cada uno de los miembros del presidio, y les entrego también el saludo del secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, y a todos ustedes les quiero comentar que la Secretaría de Educación Pública ha tomado esta convocatoria, señores senadores, de manera muy proactiva. Es muy importante abrir las oportunidades del debate, de los foros que nos permitan también a quienes tenemos la rectoría de conducir las políticas públicas que se establezcan en este país para el desarrollo de la educación y en especial de la educación superior, pues nos congratula que realmente tengamos estas oportunidades. Yo quisiera decirles esta mañana, y más a título personal que del señor secretario, que coincidimos en la Secretaría de Educación con el compromiso de la calidad de la educación superior, que tenemos claro que el tema de la reforma educativa, en lo que corresponde a la educación superior, tenemos muchas cosas y espacios que atender para poder avanzar en este tema. Creo que todos los que estamos involucrados en el tema de educación superior, llámese instituciones públicas o privadas, sabemos el qué necesita este país para ser un país más competitivo. Y tenemos bien claro que la palanca que necesitamos para mover a nuestro país es definitivamente la educación. El punto de apoyo son las instituciones de educación superior. Y tenemos bien claro que el esfuerzo que se hace en las formaciones de nuestros niños y nuestros jóvenes del nivel básico, el nivel medio superior y superior, si no logramos que nuestros hijos, que nuestros jóvenes, que nuestros niños mexicanos logren tener una posibilidad de cambiar su vida, es porque no los llevamos a concluir una carrera profesional, que es el que les da la oportunidad realmente de cambiar su vida. Y coincidimos, sin duda, todos los que estamos involucrados en los procesos educativos, que la mayor preocupación es que en nuestro país se nos está yendo el bono generacional, que lo tenemos ahí y que debemos buscar que ese bono generacional no se nos esté escapando de las manos y que lo podamos conducir, que lo podamos ofrecer las oportunidades de educación superior. Y déjenme decirles que el reto parece difícil. La realidad es que no es tan difícil. Si hacemos con responsabilidad lo que nos corresponde hacer a cada uno de nosotros. No quiero ponerle el nombre, pero definitivamente hay esfuerzos muy extraordinarios en el país, y no quiero ponerle el nombre del Estado por no crear polémica, pero hicimos un esfuerzo muy fuerte en los últimos años en un Estado y logramos que se tuviera oportunidad de educación superior a todos los jóvenes que egresaban del nivel medio superior. ¿Por qué no lo hacemos en el resto del país? Sí lo podemos hacer. Necesitamos el compromiso de todos, el compromiso del gobierno federal, el compromiso de los gobiernos de los estados, el compromiso de los gobiernos municipales para poder llegar
a que tengamos mayores posibilidades para nuestros jóvenes. Sí es cierto que debemos de cuidar permanentemente la calidad, porque la calidad nos da competitividad, pero definitivamente necesitamos hacer justicia social, tenderle la mano a nuestros jóvenes a que tengan mayores oportunidades, y ahí tenemos que referirnos a que el principal reto en educación superior es cobertura. Sabemos impartir educación superior con calidad, no hay duda. Ahí están los resultados. Las universidades públicas estatales con 91 o 92% de sus estudiantes reconocidos, todos los programas por su buena calidad por los organismos certificadores. Las universidades tecnológicas en un 91%, las universidades politécnicas en un 80%, institutos tecnológicos por el mismo nivel. Todo ello lo sabemos hacer. Necesitamos definir cómo ampliar la cobertura, y ahí se está trabajando permanentemente y hay un compromiso. Y sí lo tengo bien claro. Es con una actividad y una visión conjunta de nuestras instituciones públicas y de nuestras instituciones privadas para poder avanzar, y no solamente hacerlo en los espacios tradicionales del proceso de enseñanza-aprendizaje, sino hacerlo también por las vías de las nuevas tecnologías, que además en estos tiempos, después de 20 y tantos años de trabajo en esta modalidad a distancia, ya tenemos experiencias muy exitosas en diferentes instituciones de educación superior, y tenemos casi 500,000 jóvenes preparándose a través de estas nuevas tecnologías, y creo que es el camino también que tenemos que seguir. Pero tenemos que hacerlo de manera conjunta, porque también necesitamos a los empleadores y tener bien claro cuáles son los programas que tenemos que desarrollar ahora en el país de acuerdo a las nuevas circunstancias que estamos viviendo con relación al impulso que se está dando a través de las reformas estructurales que se han dado y que hoy nos invitan y nos convocan a las instituciones de educación superior a tener una visión mucho más amplia y salirnos de las carreras tradicionales y ampliar hacia las nuevas carreras que tenemos que impulsar en el país. Por lo tanto, la pertinencia es muy importante. Y en este país ya no debemos formar a nuestros jóvenes solamente en el idioma materno. En este país tenemos que hacer un gran esfuerzo porque nuestros jóvenes tengan ya un segundo idioma, y sobre todo el idioma del mundo, que es el idioma inglés, porque solamente de esa manera podemos generar competitividad. Y ya lo estamos haciendo. Hay modelos de instituciones de educación superior que están avanzando poco a poco también en este campo. Hoy ya en México tenemos instituciones que no enseñan en español, que también enseñan en inglés, y ese es un gran esfuerzo que también ahí está y que debemos de seguir impulsando. Yo me felicito, y yo diría, señor senador Hermosillo, no solamente felicitaría a Núñez y a Fimpes, que se han unido en este esfuerzo, por el esfuerzo propio. Los felicito porque nos hayan convocado, y aquí estamos para estar también recogiendo la opinión, recogiendo el comentario y recogiendo la orientación que seguramente este grupo selecto que hoy nos encontramos en este auditorio van a contribuir para orientar lo que tenemos que impulsar en educación superior en este país. Señores, muchas gracias. Hay números precisos de muchas cosas. El tema de educación tecnológica es algo que tenemos que impulsar fuertemente.
En este país, tecnológicas y politécnicas ya atienden a 836,000 jóvenes en las áreas tecnológicas. Si le agregamos alrededor del 15% de que en las universidades públicas estatales están preparando ingenieros, estaríamos preparando 200,000 más jóvenes que están en estas áreas, pero no es suficiente. La egresión la traemos en 110,000 ingenieros al año, pero las necesidades y las reformas requieren de muchos más ingenieros y ahí tenemos que hacerlo juntos, las instituciones públicas y las instituciones privadas, y tenemos que dar un fuerte impulso a la formación tecnológica en este país. Muchísimas gracias por esta oportunidad, señores senadores. Anúyez, Fimpes, gracias. Agradecemos las palabras del ingeniero Héctor Arreola Soria, coordinador general de Universidades Tecnológicas y Politécnicas. A continuación, solicitamos al senador Luis Sánchez Jiménez, vicepresidente de la mesa directiva del Senado de la República, sea tan amable de dirigir su mensaje y formule la declaratoria inaugural del Foro Desafíos y Tendencias de la Educación Superior en México. Muchas gracias, buenos días. Doy la más cordial bienvenida a todas y todos ustedes, en especial a mis compañeros inquietos y excelentes senadores que hoy nos permiten estar en esta reunión, al senador Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación, y al senador Víctor Hermosillo y Celada, integrante de esta comisión. Saludo también al senador Francisco Burques, a la diputada Adriana Ortiz Lanz, secretaria de la Comisión de Educación. De manera destacada, saludo al ingeniero Héctor Arreola Soria, coordinador del Sistema Nacional de Universidades Tecnológicas, que nos acompaña en representación del maestro Aurelio Nuño Mayer, secretario de Educación Pública, al maestro Jaime Valls Esponda, secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, al ingeniero Rodrigo Guerra Botello, secretario general de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, a los rectores de diversas instituciones de educación superior que nos acompañan. A todas y todos ustedes, bienvenidos, bienvenidas al Senado de la República. Es un privilegio acudir a esta inauguración del foro denominado Desafíos, Tendencias de la Educación Superior en México. Estoy seguro que las intervenciones de las y los ponentes en las mesas de análisis que se realizarán en este foro contribuirán a la mejor comprensión de la problemática educativa que vive hoy nuestro país. Considerando que la educación superior constituye un elemento de continuidad dentro del sistema educativo del país, quienes logran ingresar a los estudios superiores han pasado por lo menos 12 años de estudios básicos y medio superior, superando diversos obstáculos personales, familiares y sociales para tener la oportunidad de formarse en alguna rama educativa de su preferencia y obtener los conocimientos necesarios para su formación profesional. Hoy, poco más de un tercio de los jóvenes mexicanos, para ser más exactos, el 34.1% de nuestros jóvenes cursan estudios superiores en México. Las deficiencias de la educación en las etapas previas a la superior no pueden obviarse a la hora de analizar los resultados de la formación profesional. Es imprescindible una mejor calidad educativa en las etapas tempranas para elevar el desempeño de aquellos jóvenes que en su momento logren ingresar a las instituciones de educación superior y convertirse en futuros profesionistas en nuestro país. La educación superior es un bien público. Constituye un factor estratégico para el desarrollo nacional.
No debemos olvidar que, como dice el filósofo Fernando Savater, la ignorancia es más cara para cada país. De modo que toda educación constituye un bien con el tiempo, un bien que con el tiempo se vuelve rentable para la sociedad. Es en especial la educación superior la que contribuye con instrumentos concretos a mejorar la vida cotidiana de una sociedad. Perdón. Ampliar las oportunidades educativas en el nivel superior debe ser un compromiso del Estado mexicano para impulsar el desarrollo del país, proporcionar un horizonte de crecimiento e inserción social y dotar al país del elemento competitivo principal en las modernas sociedades del siglo XXI, el conocimiento. Las instituciones de educación superior públicas y privadas tienen enormes retos para cumplir con la función formativa, de investigación y difusión que les compete. Ambas tienen propósitos comunes esenciales, pero provienen de orígenes distintos que hacen diferente el cumplimiento de su función social. Las instituciones públicas de educación superior tienen como principio fundamental la autonomía como condición indispensable de su quehacer educativo. Sin ella no se entiende la libertad de cátedra y es necesario defenderla, fortalecerla y transmitirla como legado de anteriores generaciones a las actuales. Para un amplio sector de la población joven de nuestro país, la educación superior pública es la mejor opción para formarse y superar la condición de exclusión económica y social privativa de millones de mexicanas y mexicanos. Es imprescindible asumir esta realidad para fortalecer las políticas públicas encaminadas a mejorar el sistema educativo en su conjunto y el de la educación superior en particular. Es por ello que el gobierno debe esforzarse por fortalecer los recursos financieros necesarios para las instituciones públicas de educación superior, que día a día demuestran ser los mejores espacios para el desarrollo del conocimiento y la investigación científica. El foro al que hoy asistimos permitirá el intercambio de puntos de vista para comprender a todos los actores involucrados y el lugar que cada cual tiene en la construcción de políticas públicas educativas acorde a la realidad nacional e internacional. El Poder Legislativo se ha comprometido a privilegiar la inversión educativa a pesar de recortes presupuestales que en ningún caso deben comprometer la formación y preparación de las generaciones jóvenes, ni las tareas sustantivas de las instituciones de educación superior en México. Sería un gran error no hacerlo, así como también lo sería el intervenir en la autonomía universitaria que se manifiesta en la comunidad académica y científica de sus órganos colegiados. En el Senado de la República seguiremos trabajando junto a las instituciones educativas, los gobiernos, las asociaciones involucradas y el sector privado para diseñar y aprobar las iniciativas que promuevan el desarrollo de la educación superior del país. Señoras y señores, cuando a partir de la formación profesional de nuestros jóvenes desarrollemos la investigación que nos permita generar nuestra propia tecnología, habremos cumplido nuestra tarea. Desde el Senado de la República les damos la más cordial bienvenida a este foro y si me permiten nos ponemos de pie para inaugurar. Siendo las 10 horas de este 14 de octubre del 2015, declaro inaugurado el foro Desafíos y Tendencias de la Educación Superior en México. Muchísimo éxito. Muchas gracias. De este modo, solicitamos a nuestro honorable presidium sean tan amables de reunirse para realizar la foto conmemorativa del evento.
Señoras y señores, el Senado de la República agradece su participación dentro de este foro Desafíos y Tendencias de la Educación Superior en México. Solicitamos sean tan amables de permanecer en sus lugares para dar inicio a nuestro primer panel titulado Panorama de la Educación Superior. Y bueno, de esta manera ha quedado formalmente